¿Qué oscuro secreto familiar descubriste? Bueno, resulta que mi madre estaba comprometida con un chico. Él se fue de vacaciones con su familia a Europa. Y cuando él regresó, mi madre estaba con su mejor amigo, mi padre. Mi padre fue dado de baja de las Fuerzas Armadas por no pedir permiso para faltar. Él había descubierto que su ex de cuando tenía 15 años quedó embarazada de él y nunca se lo contó. Tengo 2 hermanos que son gemelos en alguna parte. No sé sus nombres ni cómo son, pero están en algún lugar y son solo 3 años mayores que yo. Cuando era pequeña, yo sabía que mi abuelo era extraño. Él me llamaba su nieto incluso cuando llevaba un vestido y era claramente una mujer, pero mis padres me decían que lo ignorara. Luego descubrí que cuando mi padre era pequeño, el abuelo había vendido a la hermana de mi padre a alguien, y se quedó con mi padre y su hermano porque no quería una niña en la familia. Mi padre logró encontrar a su hermana cuando yo estaba en la escuela secundaria llamando a muchas partes para obtener los registros. Finalmente se reunieron, y ahora ella es mi tía favorita. Nadie quería al abuelo. Descubrí que una de mis tías tuvo un matrimonio arreglado. Ella no era la que se suponía que debía estar en el matrimonio arreglado, pero su hermana se negó rotundamente y no quiso casarse con el tipo. Y supongo que mi abuela decidió persuadir a mi tía para que reemplazara la parte de la hermana en el matrimonio. Ellos se casaron, se mudaron, y tuvieron hijos. Ellos vivían muy lejos, así que no los veía muy frecuentemente, pero cuando crecí, me enteré de que el tipo era abusivo con mi tía. Hasta el punto de tener unas intensas crisis mentales mucho después del fallecimiento de su esposo. La bisabuela administraba un hotel a fines de 1800, cerca de un depósito de trenes y un fuerte del ejército en el territorio de Oklahoma. Resulta que era un burdel. La bisabuela era la encargada. Ella debe haber sido buena en eso porque le dejó una gran cantidad de dinero a mi abuela. Mi padre intentó abandonar a mi madre mientras estaba embarazada porque había malversado dinero de un club de fotografía, entonces una institución gubernamental, donde trabajaba como tesorero. Estaban a punto de descubrir lo que él había hecho porque el club necesitaba el dinero, por lo que mi padre decidió huir. El hermano y el padre de mi madre lo atraparon por puro accidente cuando salía de la casa, y mi abuelo, un minero de carbón escocés corpulento, lo agarró por el cuello y le dijo que si alguna vez volvía a hacer una idiotez como esa, le iría muy mal. Mi padre, según él, se hizo del uno allí mismo. Mi abuelo devolvió el dinero al club para que nadie se enterara, ya que mi papá no solo habría perdido su trabajo, sino que probablemente también habría sido encarcelado. Sin embargo, mi madre nunca pudo volver a confiarle dinero, por lo que, aunque tenían una cuenta bancaria conjunta, les pidió que limitaran su acceso y ella hizo una cuenta separada para poder pagar las facturas, etc. Ella regresó a trabajar para no tener que depender de él, lo cual en aquellos días en las zonas rurales de Escocia era realmente poco común. En esa zona, la mayoría de las mujeres eran amas de casas. Por lo cual, no había tal cosa como cuidado de niños para menores de 4 años. Mi mamá volvió a su trabajo como maestra de escuela primaria y pasé los primeros años de mi vida durmiendo en una canasta en el armario de papelería de su salón de clases. En el funeral de mi mamá, algunos de sus antiguos colegas todavía se acercaban a mí y me decían, "Oh, es el bebé en el armario". Recientemente, mi tía fue arrestada. ¿Por qué? La detuvieron y descubrieron que tenía una orden judicial. La enviaron a la cárcel, y encontraron sustancias en su auto. Resulta que una gran mayoría de las personas en mi familia son consumidores de aquellas sustancias. También, aparentemente casi todos los adultos en mi familia acosaban o han acosado a algunos de mis primos cercanos y miembros de mi familia. Todo esto hace que me pregunte en quién realmente puedo confiar. Mi tío conoció a su esposa durante el tiempo que él consumía ciertas sustancias. Ella era una dama de la noche. Ahora tienen 2 hijos y son buenos padres, nadie podría imaginarse que ellos tuvieran un pasado tan oscuro. Aunque ellos no han dejado que el pasado les afecte. Mi tía abuela y mi tío abuelo tuvieron un bebé cuando eran apenas novios. Estaban enamorados y el matrimonio era algo seguro en un futuro.
Sin embargo, viniendo de una sociedad muy conservadora en el Medio Oriente en los años 50, tuvieron que entregar al niño a un orfanato. Una vez hecho esto, se casaron y finalmente tuvieron 4 hijos. Ese niño creció conociendo sus orígenes y solo se le permitió un contacto mínimo con la familia. Aún así, él no es bienvenido a eventos familiares y él tiene una familia propia. Cuando mi tío abuelo falleció, me dijeron que él estaba entre los desconocidos que vinieron al cementerio para dar el pésame a la familia. Ni mis primos ni yo sabíamos cómo era él. Pero mi padre y sus hermanos y primos sí. Es triste cómo lo castigan por algo que no fue su culpa. Mi tío dejó embarazada a su novia cuando estaban en la secundaria y mi abuela la llevó a la clínica para que no lo tuviera. Y acordó pagar solo si la novia de mi tío no decía nada sobre los planes de no tenerlo. Mi tío se enteró un tiempo después, y lo lastimó mucho, pero eso no justifica lo que hizo después. Mi madre quedó embarazada de mi padre alrededor de este tiempo y mi abuela le ofreció el mismo convenio, pero mi madre se negó a hacerlo. Luego mi tío se enteró, buscó a mi madre y la golpeó en el estómago por atreverse a tener lo que le arrancaron a él. Mi madre perdió al bebé, quien habría sido mi hermano mayor. Mi madre, la santa que es, lo perdonó e intentó ayudarlo para que recibiera terapia. Él rechazó su ayuda y prefirió unirse al ejército. Mi abuelo estaba casado con Mary Jane, obviamente nombre falso. Mary Jane cometió malversación de fondos y fue a la cárcel por ello. Solo lo hizo para tener dinero para su familia, aunque continuó haciéndolo después de que la necesidad había pasado. Ella fue a la cárcel y luego la diagnosticaron con leucemia. Mientras estaba en prisión muriendo de cáncer, mi abuelo se divorció de ella. Un tiempo después recibimos una invitación de boda de mi abuelo. 2 días antes de la boda, ¿y pueden adivinar con quién se casaba? Mary Jane. Era una diferente. Su nueva esposa tenía el mismo nombre que su anterior esposa. Mi abuela me regaló una botella de whisky muy vieja que tenía un valor de hasta $4,000. Ella no tenía idea de lo que valía y solo pensó que eran bonitas porque el nombre de mi abuelo estaba inscrito en ellas. Resulta que encontró una caja de esas botellas en el sótano y las había estado usando para cocinar batatas durante años. Mi madre encontró a su padre acosando a mi tía cuando eran niños, y él solía golpear a mi abuela hasta su fallecimiento. Ni siquiera quiero llamarlo abuelo. Siempre pregunté cómo había fallecido mi abuelo y siempre me dijeron que había sufrido un infarto, pero nunca me convenció esa explicación. Antes de que mi abuela falleciera, le pregunté y ella me dijo que era un hombre malo, también policía, por cierto. Obviamente eso despertó mi interés y busqué en Google mi apellido y la ciudad donde fue enterrado. Resulta que su hija, mi tía, lo mató a tiros con su propia arma. La historia fue que la estaba acosando, pero fue desafortunado que tuviera que descubrir todo esto haciendo algo de investigación. A través de cierto servicio de ADN, un primo me contactó a través del sitio web. Sin embargo, no reconocía a este primo. Resulta que este primo fue dado en adopción al nacer hace años por mi tía. Mi tía solo se lo contó a mi madre, quien me lo dijo después de que comencé a investigar cómo estábamos relacionados esa persona y yo. Mi tía está horrorizada porque descubrí su secreto y ahora me evita a toda costa en las reuniones familiares. Sinceramente, no me importa que haya tenido un hijo y lo haya dado en adopción. Mi hermana parece haber cambiado de esposo con otra pareja. Las dos parejas en cuestión parecen tener hijos que parecen pertenecer más a la otra familia. Mi otra hermana parece tener una relación secreta, con una mujer con la que asiste constantemente a retiros de trabajo, cuando en realidad no hay retiros de trabajo. Hace unos años, mi padre descubrió en un obituario que tenía una tía que nunca supo que existía. Le preguntó a mi abuela al respecto. Y aparentemente pusieron a su hermana en una institución cuando era adolescente, en algún momento en la década de 1940, porque era demasiado rebelde y nunca hablaron de ella otra vez. Incluso cuando él le preguntó al respecto, ella no quería discutirlo con él. Lo único que dijo fue que ella era muy rebelde y que su padre la envió a una institución. Nunca he visto ni he podido encontrar el obituario, pero esta es una parte muy extraña y oscura de nuestra historia familiar.
Mi tío, el exmarido de la hermana de mi madre, es un pervertido. No solo intentó engañar a mi tía con mi madre, también casada, sino que tenía un interés poco saludable en mis primas, sus hijas, y en mí. La mamá de mi mejor amigo trató de tener una aventura con mi papá. Él le dijo a mi madre y por eso nuestras familias dejaron de tratarse, pero dejaron que mi mejor amigo y yo nos siguiéramos viendo porque pensaban que nosotros no teníamos la culpa. Entonces mi papá se fue y se acostó con muchas mujeres porque dijo que estaba deprimido. También se supo que mi madre estaba enamorada de un chico diferente cuando ella y mi papá estaban saliendo, pero el chico no quería estar con ella porque estaba embarazada. Por eso, ella se quedó con mi papá. También mis padres aspiran de la buena y les gusta hacer el delicioso enojados. Desearía no haberme enterado de esa última parte. Una noche, cuando mi papá estaba muy borracho, comencé a hacer preguntas sobre mi mamá. Mi mamá y mi papá adoptaron a mi hermano y a mí de diferentes familias cuando éramos bebés, por lo que son los únicos padres que hemos conocido. Mi mamá luego dejó a mi papá por otra persona. Yo quería saber por qué sucedió esto. Descubrí que tenía que ver con ciertas sustancias y dinero. Mi papá usaba sustancias recreacionalmente, mientras mi mamá tenía que usarlas, y el tipo con el que estaba y mi papá estaban en una especie de competencia por ella por un tiempo. Imagínense adoptar dos niños con un tipo y luego dejarlo por otra persona. También descubrí que mi madre malversó un montón de dinero de diferentes lugares y nunca fue descubierta. Mi mamá es el tipo de persona que fácilmente podría pasar como una buena chica y la gente no sospecharía de ella. Mi papá también me dijo que ella destruyó a muchas familias con sus formas de manipulación, pero cuando le pregunté por detalles, él no me dijo nada porque no quería que pensara mal de ella. Mi papá es un buen tipo que desafortunadamente no le fue bien. Mi papá tiene una familia secreta. Lo descubrí por el hermano de un amigo de mi madre. Que mi padre engañó a mi madre hace un par de años repetidamente con diferentes mujeres y aparentemente tiene una familia completamente nueva que nunca ha conocido. Se supone que ninguno de nosotros debe saber sobre esto. Tengo 6 hermanos, 7 de nosotros en total, y aparentemente aún más hermanos. No sé si los vi en la calle, o en el trabajo, y tengo que hacer una verificación de antecedentes de cualquier pareja romántica por temor a que sean mis hermanos. Así que, gracias, papá. Cuando murió mi abuela, ella me dejó varias propiedades de alquiler, 3 casas, en su testamento, mientras hizo que mi padre estuviera a cargo hasta que cumpliera la mayoría de edad. Solo descubrí esto años después de cumplir 18 años porque mi papá nunca me lo dijo. Estaba revisando papeles viejos y encontré el testamento. Él había vendido una de las casas hace años como si fueran suyas. También sacó tarjetas de crédito a mi nombre cuando aún era un niño. Mi crédito estaba arruinado antes de cumplir 18 años. Mi abuela dejó a mi tío fuera de su testamento porque odiaba mucho a su esposa. Desde el principio de la relación, ella no estuvo de acuerdo con su decisión de casarse con ella, y tenía razón. Han estado separados judicialmente desde que tengo memoria. No mucha gente sabe acerca de la existencia de este testamento y no sabemos si existe otro. Mi padre tiene una copia, y mi hermano y yo sabemos de su existencia. No supe de esto hasta unos meses después de que mi abuela falleció. Mi padre descubrió que mi tía, su hermana, había estado robándole a mi abuela durante décadas. De hecho, ella tiene un patrón donde se hace amiga de personas mayores y les roba su dinero. Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. Lamentablemente, se la considera un pilar de la comunidad y pocas personas creen que haría eso. Además, ella sacó a mi tío después de que él se había sometido a terapia para el alcoholismo, lo mantuvo en su casa y le proporcionó alcohol durante años mientras tomaba su dinero e inversiones. Finalmente murió y ella obtuvo todo lo que él tenía, incluidos los fondos fiduciarios para sus nietos. Ella es la persona más malvada que he conocido y nadie en nuestro pueblo lo creería. Aparentemente mi tío abusó de varias mujeres en mi familia. Trate de hablar con mi madre al respecto porque él todavía viene a las reuniones familiares y desde que era un niño lo abracé y lo besé en la mejilla para saludarlo. Cuando la enfrenté, ella me gritó que no buscara a alguien a quien odiar.
El verdadero secreto es que mi madre fue una de las mujeres que mi tío abusó, pero ella nunca se lo contó a nadie porque ya lo perdonó. A veces el perdón me asombra, y a veces eso no es bueno.